El día de hoy quiero precisamente predicar el último sermón del año, el último sermón de un domingo en el año 2024, porque sabemos que también nos vamos a reunir el día martes a las 10 de la noche para despedir este año y recibir el año 2025. Así es que, mis hermanos, estoy entusiasmado con lo que Dios hará, y no me entusiasma tanto los proyectos, me entusiasma sobre todo las escrituras, la palabra de Dios, que creo que va a ser de gran beneficio para su pueblo y para nuestra comunidad. Pero hoy voy a predicar el último sermón, un domingo del año 2024. Así es que les voy a pedir que por favor me acompañe a la palabra del Señor, allí al Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículo 13. San Mateo, por favor vaya conmigo a San Mateo, capítulo 2, versículo 13. Cuando lo tenga, por favor, si se puede poner sobre sus pies, daremos lectura a la palabra del Señor, a esta revelación especial que Dios nos ha dado, para que a través de ellas encontremos luz, esperanza y salvación en la vida. Mateo capítulo 2, versículo 13. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en San Mateo 2, 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada, porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Vamos a orar al Señor. Glorioso Dios y Padre que estás en los cielos, te suplico, Dios, que tengas misericordia de nosotros. Todos hemos venido a este lugar para adorarte y ahora recibir tu palabra. Cada uno vive sus propias luchas, pruebas, sus propios desafíos, pero tenemos al mismo Dios que sabe consolar, que sabe restaurar, que sabe proveer las fuerzas, luz, dirección para aquellos que la necesitamos. Ahora, oh Dios, disponemos nuestro corazón para recibir tu palabra. Ilumínanos con tu Espíritu Santo y úsame a mí solamente como un instrumento en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Bueno, quiero recordarles que hoy estamos también conmemorando la muerte de nuestro Señor Jesucristo.
Y es interesante que precisamente después de Navidad estemos celebrando el sacrificio de Jesús. El domingo pasado, incluso el martes por la noche, hablábamos del nacimiento de Jesús. Y hoy estamos hablando de la muerte de Jesús, o vamos a conmemorarlo a través de la Santa Cena, como acostumbramos a hacerlo cada 2 meses. Hay alguien que quiso adelantar los tiempos del Señor. ¿Alguien ha querido hacerlo? Yo he querido hacerlo un montón de veces. Alguien quiso matar a Jesús antes de tiempo. ¿Qué hubiera sido de la humanidad si Herodes, el gran rey Herodes, con todo su ejército, hubiese tenido éxito en su misión de matar al Salvador del mundo? Jesús tenía que vivir una vida perfecta, vencer el pecado, para que su vida perfecta se contara a nuestro crédito. Tenía que morir bajo la justicia divina por haber tomado el lugar de los pecadores. Entonces fue llamado a la corte celestial por el Padre, para que entonces el Padre, eventualmente en su momento, después de 33 años, Jesús viviendo en la tierra, el Padre mismo sacrificara a su propio Hijo. Ese es el evangelio de la gracia del Señor. Aquí vemos a un hombre tratando de adelantar los tiempos de Dios. Pero quiero enfatizar y quiero aprovechar en esta ocasión, entendiendo lo que viene hacia adelante para la iglesia, en cuanto a lo que de aquí se va a exponer. Anticipando la serie del 2025, el Jesús que no puedes ignorar. El primer hombre que no pudo ignorarlo, entre otros, fue un hombre llamado Herodes. Jesús para Herodes representó un gran problema. Alguien que se cruzó en sus propios intereses. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia, es la pura realidad. La gente sigue tratando de remover a Jesús de su vida. La sociedad entera, en realidad, trata de remover a Jesús de su vida. La religión muchas veces enfatizando muchas cosas que para este mundo son valiosas, que Pablo decía, yo las tengo por mera basura, no tienen valor para mí, pero es lo único que le da valor, la religión contemporánea. Ignorar a Cristo es el peor de tus errores que vas a cometer en toda tu vida. Algunos no podrán ignorarlo a Jesús porque precisamente es un problema, le darán de lado. Otros lo ignorarán simplemente porque Jesús no se ajusta, el Jesús bíblico no se ajusta a sus propios criterios. Sea cual sea el caso, en realidad, en la eternidad te darás cuenta que no fue buena idea ignorar a Jesús. Anticipándolo entonces, y anticipando de que el Evangelio según San Juan no nos dice nada ni del nacimiento, ni tampoco de la infancia de Jesús. Quien nos arroja mayor cantidad de información acerca de la infancia de Jesús es el Evangelio según San Mateo. Algo nos dice Lucas y también San Marcos, pero sobre todo Mateo y Lucas. Anticipando por lo tanto que San Juan no me va a ubicar a Jesús en la genealogía, humanamente hablando, descendiente de David, sino que Juan empezará hablando de Jesús como el Dios, el Creador, la vida y la luz de los hombres. Quiero aprovechar este último sermón de este año para también, obviamente, conectarlo con la serie del 2025 que tiene que ver con la vida de Jesús. Contrario a los que muchos falsos maestros enseñan, las vidas de aquellos que son fieles al Señor, hermano, también pueden atravesar por momentos turbulentos, de apuros, de amenazas, de rechazos, de crisis, de soledad tremenda en sus vidas, peligros y traiciones y todo tipo de tribulaciones que cualquier ser humano puede experimentar. La Biblia nos enseña en San Mateo los primeros apuros, los primeros peligros que Jesús enfrentó a su temprana edad, alrededor de 2 años o menos. Por lo tanto, ¿se nos hará cosa extraña que nosotros atravesemos por el valle de sombras y de muerte? ¿Que tengamos que comer el pan de lágrimas muchas veces?
mientras peregrinamos por este mundo? No, sino más bien debemos estar preparados para padecer por el Evangelio. Se nos ha concedido creer en Cristo, pero también padecer por Cristo. Ese es el Evangelio de Jesús, ese es el Evangelio que predicaban los apóstoles, por el cual, dicho sea de paso, todos ellos fueron mártires de la cruz, con excepción del apóstol San Juan. Lo que quiero es que nosotros atrapemos esta idea, la idea de que tenemos que aprender a vivir bajo la providencia de Dios. Y por eso yo le he titulado este sermón, Nada es una casualidad. Si usted nota una frase que se repite aquí en esta porción que hemos leído, es para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta. Para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta. Tenía que ser llamado de Egipto. De Egipto llamé a mi hijo. Para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta. Rebeca llora a sus hijos y no quiere ser consolada. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta de que debía de ser llamado Nazareno. La vida de Jesús está orquestada, cuidadosamente planeada por Dios. Y nosotros tenemos que aprender a vivir en esa misma providencia de parte de Dios. ¿Y qué es la palabra providencia? Algunos dirán, bueno, hermano, pero ¿qué es vivir en la providencia de Dios? ¿Qué es la providencia de Dios? Viene del latín providere. Dicho vocablo latino no solo tiene el sentido de que Dios previamente conoce todas las cosas, sino que las provee. Dios provee esas cosas muchas veces que estamos viviendo. Dios las provee, las prepara, las planea y las arregla con conocimiento de antemano. Obviamente Dios no es autor del pecado, ni de la maldad, ni del asesinato. Pero Dios conoce y permite que estas cosas ocurran. En su providencia que Él ha provisto, Él también ha anticipado no solamente que estas cosas van a pasar, sino que de alguna manera estas cosas va a usarla el Espíritu Santo para guiarnos de regreso a Dios y cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Si es que nosotros somos creyentes que tratamos de vivir en fidelidad con un enfoque centrado en Cristo, en la cruz y no en nosotros. Si nosotros buscamos lo mejor para nosotros mismos, estamos más lejos de lo que podría estar un hombre que está en la calle, aunque tengamos una gran religión. La religión se trata de Cristo, eso lo entendieron los apóstoles, los profetas, se trata de los propósitos de Dios cumpliéndose en nuestras vidas. Por lo tanto, cualquier cosa que yo pueda vivir en esta vida, cualquier cosa, no todo va a ser alegría, no todo va a ser risa. Mira hacia atrás en este año 2024, por ejemplo. ¿Qué no ha vivido usted? ¿Por qué cosas no ha atravesado? Han habido momentos de alegría, de gozo, de regocijo, pero también momentos de pérdida, de llanto, de lágrimas, de gran preocupación en su vida. Pero si hay algo que nunca ha fallado, ha sido la mano de un Dios poderoso que ha estado ahí guardando a su pueblo para que todas las cosas ocurran de acuerdo a los propósitos de Dios. ¿Está pasando por alguna prueba ahora? ¿Está llorando por alguna razón en su alma? Yo quiero que sepa que hay un Dios que no solamente permite que estas cosas pasen, y Él también está ahí para proveernos, para sustentarnos, para que nosotros podamos ser consolados a través del Consolador que es el Espíritu Santo. ¿Cómo mire usted esa situación que está viviendo? Con ojos pesimistas, cree que no hay solución, que no hay salida, Dios se olvidó de mí, desapareció Dios para mí, Dios está ocupado en otras cosas. Claro que no. Eso pudo haberlo dicho el apóstol San Pablo, por ejemplo, cuando estaba encarcelado en Filipo. Predicando el evangelio, fue azotado y fue encarcelado. Pero él entendía de que donde quiera que él estuviese y en las circunstancias que él estuviese, estaba detrás de todas esas pruebas y esas lágrimas la mano de un Dios extremadamente y supremamente bueno y bondadoso, que quería usarlo para el engrandecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Pablo no vivió para sí mismo. Eso es lo que tenemos que entender nosotros. La vida cristiana se trata de vivir para Cristo, no para nosotros. Anticipa también esta actitud de Herodes el rechazo del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel iba a rechazar al Mesías. Y lo que no pudo lograr Herodes en su momento, lo lograrían, por decirlo así, ciertos sacerdotes
y aquellos hombres que tenían gran envidia a nuestro Señor Jesucristo. También quisieron dar muerte al Mesías, a Cristo Jesús, porque era un problema para su religión, era un problema para sus enseñanzas y para la vida de la cual ellos gozaban. Claramente este suceso es un paralelo de la vida de Moisés y lo diré rápido. La huida de Jesús a Egipto para escapar de Herodes es un paralelo a la vida de Moisés cuando tiene que huir de Egipto hacia Madián. ¿Por qué? Porque Faraón buscaba su vida para matarlo. Pero un poquito antes, recordemos que Moisés había sido rescatado en las aguas del Nilo. Faraón quiso eliminar a todos los niños varones de Egipto, porque el pueblo se multiplicaba, una vez más, por temor al poder, temor a perder el poder. Pero Dios, en su providencia, Dios guardó a Moisés y lo formó. También recordemos que la vuelta de Jesús a Israel es paralelo a la vuelta de Moisés al palacio de Faraón y su vuelta del exilio después de la muerte del rey de Egipto, cuando ya Moisés regresó a Egipto. Y dice la Biblia que muertos son los que procuraban la muerte del niño, le dice el ángel a José. Al palacio de Faraón también le dice: vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Le dice Dios precisamente a Moisés: vuélvete a Egipto, porque han muerto los que procuraban tu muerte. Por lo tanto, cuando logramos descansar y gozar de la completa paz que se desprende de que hay un Dios que está disponiendo todas estas cosas para cumplir sus propósitos en mi vida, nada de lo que pase a mi alrededor será un accidente. Yo sé que mucha gente dice: oh, todo Dios lo hace o Dios lo permite con algún propósito. Pero eso solamente tiene que ver, o solamente es aplicable cuando nosotros tratamos de vivir una vida que agrada a Dios. Porque hay cosas, hay líos, hay problemas, hay tragedias en las que te vas a meter por simplemente desobediencia, no porque Dios simplemente así lo diseñó. Hay diferentes razones por las cuales entramos a pruebas. Y esto de que todo ocurre con un propósito, sí, tiene razón, todo ocurre con un propósito, pero especialmente a los que aman al Señor, a los que están cerca del Señor y tratan de agradar al Señor. No tiene que temer, no debemos temer por todas las cosas que pasan a nuestro alrededor, porque sabemos que hay un Dios que la está orquestando. Entonces, no fue casualidad que Jesús emigrara de Belén hasta Egipto. Mira lo que es el versículo 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José. ¿Quiénes partieron? Los magos, los sabios del oriente, que habían venido con regalos a adorar al rey de los judíos que había nacido en Belén. Pero antes ya había escuchado esta gran pregunta el rey Herodes, en el versículo 2 del capítulo 2. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y esto perturbó grandemente el corazón del rey Herodes. Por lo tanto, cuando estos sabios, avisados por un ángel del Señor, que no volviesen con el rey Herodes, burlaron al rey Herodes, dice las escrituras que un ángel también visitó a José y le dijo así: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. En primer lugar, vemos acá un peligro inminente, algo con lo que Jesús en su humanidad, siendo un bebé, no podría lidiar. Pero está la mano de un Dios todopoderoso que está guardando y está protegiendo a su propio hijo, y que nadie tocará un pelo de su cabeza hasta que Dios lo permita. Por eso Jesús le dijo al mismo Pilato: ninguna autoridad se te ha sido dada a ti, sino la autoridad que viene del cielo. Cuando Pilato le dijo: ¿no sabes que yo tengo autoridad para liberarte, para darte vida o muerte básicamente? Jesús le dijo: no, estás equivocado. Tú no eres el que controla los tiempos, la historia y la humanidad, sino que solamente puedes ejercer autoridad dentro de los límites que Dios ha establecido. Aquí vemos un peligro claro. ¿Qué hubiese pasado si Herodes hubiese completado su misión? Pero ante este peligro, ya Dios había preparado otras cosas
para poder dar una vía de escape a su hijo. Dice el versículo 13 de que un ángel se le apareció. En primer lugar vemos a un ángel anticipando, sabiendo escuchar la voz de Dios, sabiendo discernir la voz de Dios. Hermanos, si hay algo que nos falta a nosotros muchas veces es saber entender a lo que Dios nos está llamando. Escuchamos la palabra de Dios, escuchamos los mensajes, leemos la palabra de Dios, pero Dios no solamente quiere que seamos oidores, olvidadizos, sino que seamos ¿qué? Hacedores de la palabra. Y es ahí cuando nosotros vamos a encontrar seguridad en Cristo. No solamente oyendo, no solamente memorizando algunos versículos, sino viviendo en obediencia. Y a veces, aunque no lo entiendas tú, vemos aquí a un José que se levanta, dice las Escrituras, y toma al niño, dice el versículo 14, y él despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Estaba tranquilamente en la noche, ya el niño más o menos a 2 años, según lo que nos sugiere el texto, porque Herodes mandó a matar a los niños menores de 2 años, de acuerdo al tiempo en que los sabios habían visto la estrella, de ahí calculó los tiempos. Con un niño de 2 años, en medio de aquella noche, tomar no un vuelo en American Airlines, sino tomar lo más probablemente había sido un burrito, y subir a María y al niño, y emprender un viaje que según historiadores, según datos históricos, pudo haber sido de algunas 1000 millas en burro. Obedecer a Jesús, a la palabra de Dios, tener que dejarlo todo y agarrar un viaje rumbo a Egipto. ¿Qué le esperaba en Egipto? ¿Podría tener familia José? No lo sé. Sí sé por la historia y por los datos históricos una vez más que habían gran asentamientos de judíos en Egipto para aquel entonces. Desde la deportación de los años 587, cuando los babilonios invadieron incluso Jerusalén. Por lo tanto, se habían quedado cierta cantidad de judíos en esas áreas. Y Egipto había sido como una ciudad o un país de refugio para los judíos que escapaban de Israel. Por lo tanto, era un buen lugar como para que se estableciera por algunos años, por algún tiempo, y luego regresase a Israel. Pero vemos la mano de Dios entretejiendo la historia de Jesús. Eso es lo que me encanta y ahí es donde debemos descansar nosotros. Hay un Dios que entreteje la historia nuestra. Obviamente Jesús nunca se equivocó. A veces nosotros nos equivocamos. Somos faltos en entender, en discernir la voluntad de Dios y a veces vamos cosechando dolores en nuestras vidas, tragedias. Pero eso no significa de que Dios no cumplirá su propósito en nosotros. Es el plan de Dios, del alfarero, que si la vasija se rompe, la vuelve a hacer. Pero de que cumple su propósito, lo cumple. Y ese debe ser nuestro descanso. Herodes entonces, dice la Escritura, que trataría de matar al niño, trataría de quitarle la vida. ¿De qué otra manera Dios había intervenido para proveer una salida? Dice la Escritura de que Dios había avisado a los magos. Ya Dios venía trabajando esto. Y otra de las razones también que vemos Dios protegiendo, así como protege a cada uno de sus hijos, es que estos hombres del oriente trajeron oro, incienso y mirra. Recordemos que María y José, no olvidemos que eran pobres. ¿Por qué decimos que eran pobres? Porque ellos no tenían ni siquiera para ofrecer un cordero cuando presentaron a Jesús, sino que ofrecieron 2 palominos. Según la ley, a los más pobres, de extrema pobreza, tenían que presentar algo. Y lo mínimo que tenían que presentar delante de Dios en ofrenda al Señor eran un palomino por cada uno. Por lo tanto, era una familia muy pobre. Pero con estos regalos, oro, incienso y mirra que trajeron los magos o los sabios del oriente, en realidad pudieron ellos en el camino incluso venderlo y de esa manera abrirse camino allá en Egipto. Dios ha venido acomodando todas las cosas, hermano. Incluso los éxitos que tú has tenido, han habido personas detrás de ti que Dios ha venido trabajando, que Dios ha venido tocando sus corazones para que incluso estés donde estés. Nadie nació en un palacio acá necesariamente. Dios ha venido abriéndote camino y tienes que reconocerlo. El día que dejemos de reconocer eso, nos olvidaremos de darle la gloria a Dios y empezaremos a darnos toda la gloria a nosotros, como lo hizo Nabucodonosor. Dios venía entretejiendo la historia de Jesús, venía preparando
a través de recursos económicos, a través de ángeles hablando a los magos, a través de ángeles hablando a José. Y llegó el momento de salir a Egipto. ¿Cómo respondemos nosotros al llamado de Dios? Todo esto ocurrió, dice el versículo 15, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor. Dios lo había dicho esto por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Eso lo dice Oseas 11:1. Claro está que Oseas está hablando del Israel histórico, a quien Dios le llama hijo. Recordemos que Israel fue esclavizado por los egipcios por más de 400 años. Entonces, cuando Oseas habla de esta manera, de Egipto llamé a mi hijo, está hablando del Israel étnico. Pero Mateo, que está hablando a una audiencia de judíos, está tratando de convencer a los judíos, encuentra en esta expresión de Oseas 11:1 como una profecía aplicada al Mesías. Es decir, era necesario que Jesús emigrara al final hacia Egipto para que se cumpliese, dice, con el propósito de que se cumpliese esta profecía, que de Egipto llamé a mi hijo. La aplica legítimamente a nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, hermano, recordemos, a veces Dios actúa con poder, interviene con fuerza y potencia, que nos deja totalmente sin palabras al ver su poder. Pero a veces lo hace de una manera extraña. Dios no podría quitarle la vida a Herodes. No pudo buscar otra forma a Dios de cuidar a su hijo antes de exponer a José, María y al niño Jesús en ese viaje largo, lleno de peligros, amenazas, incomodidades. ¿Quién de nosotros quiere ser incomodado en donde está, en su trabajo o en su salud, cuando Dios lo llama a servir? Dios lo pudo hacer de otra manera, pero esa es la soberanía de Dios. Dios dispuso las cosas de esta manera y no tiene que darnos explicaciones. A veces el único camino para guardar tu vida va a ser huir del lugar en donde estás. Salir. Dios lo aplica también en nuestras vidas. Dice la Biblia que el sabio ve el mal y se aparta. Tienes que mirar el mal y saber apartarte. Esas son formas en cómo Dios te está hablando, pero muchas veces no la estamos comprendiendo, no la estamos entendiendo. Seguimos persistiendo en una vida que sabemos que no honra a Dios y que no nos beneficia a nosotros al final. Y entonces cosechamos más lágrimas y dolor. Pero Dios ya viene hablando, viene enseñándonos, mostrándonos. A veces estás demasiado cerca del peligro. Adrian Rogers, un gran predicador, dijo en una ocasión: el cristiano que no quiere caer no debe andar en lugares resbalosos. Si ya tú sabes que tienes problemas con el casino, ¿por qué te das la vuelta por el casino a cada rato en tu carro? Si ya tú sabes que tienes problemas con las bebidas, ¿por qué te gusta exponerte a tantos bautismos de niños donde hay tantas parrandas y cervezas y aguardiente? Si sabes que esa es tu debilidad, huye de ahí. Aparta tu pie del mal, dice las Escrituras, y conságrate al Señor. Huir, entonces, a veces es una respuesta sabia para el mal. Hace poco que iba en la carretera me topé con un vehículo que llevaba en la parte de atrás y decía: "You are probably too close." Probablemente estás muy cerca. Claro, yo no iba detrás de él, yo iba al lado. Y digo, quizás es el mensaje que nosotros necesitamos muchas veces en cuanto al pecado. Quizás estás caminando muy cerca del pecado. No puedes estar caminando cerca del pecado y caminando cerca de Jesús. Vive cerca de Jesús y vas a vivir lejos del pecado. O vive cerca del pecado y vas a vivir lejos de Jesús. Es lo uno o lo otro. Quizás estás caminando muy cerca del mal. Hay un peligro grande en tu vida. Y en la providencia Dios permite que las tentaciones estén allí. Pero Dios también nos ha mostrado cómo responder. Dice la Escritura, para avanzar, versículo 16: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, imagínense un rey, ¿a cuánto les gusta que se burlen de ustedes? ¿A cuánto de ustedes les gusta que alguien le vea la cara, como dicen? Hace poco ordené en un restaurante y decía molcajete y se miraba la foto bien deliciosa, yo me lo saboreaba. Cuesta tanto, dije, ay, está muy caro, pero bueno.
me voy a dar el gustito, voy a romper la dieta. Y lo ordenamos con mi esposa, uno para los dos, mi amor, uno para los dos, probemos nada más con uno porque no sabemos, no conocemos este lugar. Y sí, cabal, llega la mesera, con un molcajete, hermano, que parece que era el recalentado del 24. Yo digo a mi esposa, ¿qué es esto? Trocitos de pollo, mayormente de pollo, y decía que llevaba camarones, llevaba 3 camaroncitos que tenía que buscarlo entre tanto pollo. Y dije, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esta locura? Bueno, me sentí burlado. ¿A quién le gusta sentirse burlado? Que cometen una injusticia. Yo le dije al Señor, pon guarda en mi boca, Señor, para no decir nada. Así dijo Job. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, lo primero se enojó mucho. No solamente se enojó desmedidamente. Y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces, esto tampoco fue casualidad. No fue casualidad la matanza de los niños, que dicho sea de paso se ha asignado, bueno, la Iglesia Católica asignó un día para conmemorar a los niños inocentes. Se llama, creo que el Día de los Inocentes precisamente. Conmemoración de los niños inocentes, que se celebra el 28, el día de ayer, 28 de diciembre. En algunas regiones se celebra en abril. Y ya ves que te hacen bromas aquí y allá. Bueno, ese es el trasfondo. Nada que ver, estos niños no tenían nada que ver con bromas. Y fueron y arrancaron de los brazos de las madres a todo niño menor de 2 años. Estaba tan loco Herodes, estaba sediento de poder y por guardar su poder y su corona, que incluso mandó a matar a todos los niños menores de 2 años para no correr ningún riesgo, según había investigado de estos sabios del oriente, cuando había aparecido esa estrella, y al verse burlado, no volvieron para decirle dónde estaba el niño. Entonces dijo, me voy a quitar este problema de raíz, y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Según cálculos de los historiadores, no se sabe específicamente cuál fue la cantidad de niños que se mataron. No creen que fue mucho. ¿Por qué? Porque Belén era un pueblo extremadamente pequeño. Entonces, en los casos conservadores dicen que algunos 10 o 15, en otros dicen que pueden ser unos 20. Algunos han exagerado como de 14,000 y 64,000, pero no puede ser así. Y es por eso que esta matanza de los niños no aparece en las historias precisamente seculares, porque alguien podría decir, bueno, una matanza tan grande hubiera aparecido. Sobre todo en las historias de Flavio Josefo, por ejemplo, que es el historiador judío no creyente, pero que es un historiador muy fiel y no lo menciona, pero habla muy mal de Herodes, pero no menciona este dato. El tema es, de pronto esto justifica el hecho de que no fueran tantos niños, pero ¿qué importa si fue nada más 1, 2 o 3? Eran por lo menos más de 15 niños. Pero, ¿qué decir de la locura de Herodes? También había mandado a matar a 3 hijos, porque temía que conspiraran en contra de la corona. Y mandó a matar a su mujer también, a la mujer que más amaba, según él. Y después de haberla matado, se volvió tan loco que le pedía a los sirvientes que gritaran el nombre de su mujer, como si ella todavía estaba en casa. La locura lo había perseguido. Era muy común de estos emperadores volverse locos. ¿Qué decir de Estados Unidos? ¿Cuántos niños ha matado a lo largo de la historia desde que se legalizó el aborto, hermano? No estamos tan lejos de Herodes. No estamos tan lejos de Herodes. Yo diría que estamos más avanzados y peores que Herodes. Porque según estadística, muere alrededor de un niño cada minuto por aborto aquí en Estados Unidos. O sea, nosotros vamos a cumplir 2 horas en este servicio más o menos. Bueno, usted saque la cuenta. Más de 120 niños en promedio habrán muerto en este tiempo. El hombre, ¿qué motivó a Herodes? Un egoísmo incontrolable, una sed de tener el control de todas las cosas, y eso es lo que domina también el corazón del hombre. No quería que nada se interpusiese en sus intereses, en sus planes, en sus propósitos, y así mismo es lo que pasa. ¿Por qué las mujeres abortan? En la inmensa mayoría de los casos no corre riesgo su vida, no está en riesgo su vida, sino más bien porque es un problema
se interpone con mis metas y mis propósitos. Nos endiosamos y tomamos la vida de nuestros pequeños. Grandes cuentas tiene que rendir Herodes, pero más una nación que lo legaliza de esta manera. Herodes quiso destruir a Cristo y quiso destruir el cristianismo. Ten en cuenta que la mano de Satanás estaba detrás del plan de Herodes, sin quizás Herodes ni siquiera darse cuenta. Pero qué de sorprendernos si por más de 300 años el cristianismo fue perseguido de manera general. Todavía es perseguido en algunos lugares. Emperadores, grandes emperadores como Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Séptimo Severo, entre otros. Y no decir la Santa Inquisición, que trató de eliminar a todos aquellos que se oponían a la verdad predicada por la Iglesia Católica, persiguió al cristianismo. Algunos murieron aserrados, otros murieron devorados por fieras, otros crucificados. Pero ¿saben qué? Todas esas personas que han conspirado en contra del reino del Señor, todos ellos han muerto. Y la iglesia ha prevalecido. Amén. Porque los planes de Dios se tienen que cumplir. Son decretos de parte del rey. Y por último, se cumple la profecía también de que debía de ser llamado Nazareno. Voy a avanzar, el versículo 19 dice: pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueño, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. ¿Para qué? Para que se cumpliese, no fue casualidad tampoco, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que habría de ser llamado Nazareno. Mis hermanos, un día Dios le quitó la vida al nieto de este Herodes que trató de matar a Jesús también. Según Hechos capítulo 12, versículos 22 y 24. Ellos murieron. Dice la Escritura que el nieto de este Herodes, del que estamos hablando ahorita, también se opuso al cristianismo. Pero cuando no le dio la gloria a Dios y salió al pueblo a dar un discurso y los hombres dijeron: voz de Dios y no de hombre. Dice la Escritura que al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusano, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Es interesante cómo lo narra Lucas específicamente allá en Hechos capítulo 12. Murió Herodes, este Herodes del que estamos hablando, más o menos en el año 4 antes de Cristo. Y hay un juego con las fechas ahí. En el 4 antes de Cristo, más o menos murió Herodes, porque Jesús, según expertos, nació más o menos en el 6 antes de Cristo. Lo que pasa es que hubo un error a la hora de hacer el calendario gregoriano y por eso se habla de que Jesús nació el 6 antes de Cristo. ¿Okay? Y Herodes más o menos murió en el 4 antes de Cristo. Pero cualquiera que sea el caso de estas fechas, el caso es que había muerto aquel que procuraba la muerte del Mesías. Hermano, hace algún tiempo, durante un rally en Wisconsin, quien fuera candidata a la presidencia de los Estados Unidos, Kamala, expresó sin querer, creo yo, lo que esconde en lo más profundo de su corazón. Cuando una persona gritó: Jesus is Lord, Jesus is Lord, ¿qué dijo esta malvada mujer? Dijo: estás en el rally equivocado. Yo creo que quien está en el lado equivocado de la historia ha sido ella. Y todo aquel que se opone a Cristo y al reino de Dios está en el lado equivocado de la historia y de la eternidad. Bien ha hecho Dios en humillar este tipo de gente prepotente y soberbia. Por lo tanto, mis hermanos, asegúrese usted de estar en el lugar correcto de la historia. Llegó el momento en que este hombre murió. El Cristo volvió a su tierra natal, Israel, y habitó en Nazaret porque debía ser llamado Nazareno, según la profecía en el Antiguo Testamento, Isaías 11:1. ¿Qué tenemos acá? A un Dios fiel, a un Dios protector, a un Dios que sabe cuidar a su pueblo, que sabe cuidar a su hijo.
Y por lo tanto, mis hermanos, esa es la confianza que debe de habitar también en nuestros corazones en este tiempo que estamos entrando al año 2025. No espere que todo va a salir como usted piensa o como usted quiere. Dios no garantiza eso. Dios no ha garantizado de que todos tus sueños se van a cumplir. Un cristianismo muy centralizado en uno mismo, en mis metas, en mis planes, en mis proyectos. Todo está bien, ponerlo delante del Señor. Pero evidentemente, y por experiencia se lo digo, y usted no me dejará mentir, lo que ha vivido también usted en este año 2024, no todo salió como usted esperaba. Quizás hay una enfermedad, quizás un problema en la familia, ha tenido momentos de decepción, de tristeza. En la providencia de Dios dispone todas estas cosas con el fin de cumplir sus propósitos en nosotros. Si sabemos escuchar su voz y sabemos movernos de acuerdo a sus tiempos, guiados por Él. Eso hizo José. Él no se quejó, él obedeció al Señor. Se movió de acuerdo a la voluntad de Dios en medio de tantos peligros y amenazas. Pero Dios estaba cuidando la vida de José, María y de su bebé, Jesús. Asimismo, entremos a este año con la expectativa de que ese mismo Dios que guardó y cuidó a Jesús para sus propósitos, también guardará nuestras vidas, nuestras almas, nuestras familias. Y recordando esto, es que todos aquellos que podemos decir, no sé por qué pasa esto, pero sé que Dios tiene un propósito. Es aplicable solamente, una vez más, a aquellos que son parte del pueblo de Dios. No a cualquier persona. Dice la Biblia que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Era difícil lo que pasó Jesús, el niño Jesús. José y María tener que abandonar su familia, emprender este viaje, luego volver a su tierra. Era muy difícil, pero todo cooperó para el bien de los propósitos de Dios. Y hoy nosotros podemos decir, somos parte del pueblo de Dios, no porque nosotros lo merezcamos, sino más bien porque hay alguien que nos dio la oportunidad de ser parte de un pacto eterno, de un nuevo pacto, que es el pacto en la sangre del Hijo de Dios. Así es que Jesús, esta historia de su infancia nos muestra de que el tiempo de Jesús para morir no era ese, pero sí Dios había designado un tiempo específico en el cual no sería Herodes, ni Pilato, ni los sumos sacerdotes, aunque tendrán su recompensa, sino más bien la mano de Dios había decidido entregar a su propio Hijo para cargar en Él nuestros pecados. Uy, si hubiera tenido éxito Herodes, estaríamos perdidos por toda la eternidad. Pero gracias a Dios que Dios intervino y Dios estaba cuidando la vida de Jesús. Así también Dios cuida nuestras vidas y podemos ser parte de su pueblo. Si usted no es parte del pueblo de Dios, yo le animo a que entregue su vida a Jesús, arrepiéntese de todos sus pecados, vuelva hacia Cristo y empiece a aprender a vivir bajo la providencia de Dios, en la completa paz y confianza de que todas las cosas van a cooperar para bien, porque usted no estaría solo. Hay alguien que estaría dirigiendo su vida con amor y con gracia. Y en ese contexto es que vamos a recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No fue en el tiempo de Herodes, sino más bien en el tiempo que Dios había establecido, para el beneficio nuestro, para el beneficio de la humanidad.